Bueno, hoy vamos a hablar sobre esto, Umashiach Hubetziat Hapat, el Mesías y el partimiento del pan, parte 1. O sea, en 8 días, en 8 días voy a dar la parte 2, sí, porque el tema es muy amplio, muy amplio, y no se puede tener en solo 1 hora. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, bienvenida, hermana Nilfa. Bueno, este tema especial para nosotros como comunidad, porque fue el primer tema que dimos en la hora de la Mijá. Lo tengo ahí, pues para nosotros es muy especial este tema. Ya lo habíamos visto, pero vamos a ver otras cosas más porque el tema es muy profundo, abarca eh, muchísimo, digamos, contenido histórico. Y pues, no sé, me provoca esperar otro poquitito a ver si puede entrar Sandra. Es que no quiero que nadie se pierda esto y que si puede, es posible, les recomiendo tomen nota. ¿Sí? Tomen nota. Muy bien. El Mesías y el partimiento del pan. Quería comentarles que para las personas de Medio Oriente, para las personas semitas, el pan es muy importante. Muy importante. Llega a adquirir la categoría de sagrado. Y nosotros como occidentales tenemos otra percepción de aquella época, y porque pues en nuestro entorno encontramos una panadería aquí, otra panadería allí. A veces le ponen a las panaderías el maná o el pan de Dios. Les colocan hasta temas bíblicos, pero no sabemos cómo trataban los semitas el pan. No lo sabemos. No, y vamos a aprenderlo. Y entonces nosotros vamos a ver hoy que el pan para los semitas era muy importante porque era la base alimenticia. Y se tenía muchísimo cuidado de cultivar el trigo o la harina, sí, el trigo para hacer el pan. Y en algunas culturas, desde antes de que se preparara el pan, esto es desde que se sembraba la semilla, se hacían oraciones y se hacían cánticos y se hacían hasta oraciones y celebraciones para consagrar ese granito de, de harina, de trigo. Era muy importante. Y se le hacía un seguimiento. Se oraba también para que fuera sembrado en el tiempo ideal, para que hubiera cosecha. ¿Se acuerdan que se tenía que cuidar de que no hubiera cizaña, de que no lo dañaran los animales? De pronto un animalito entraba, pasaba por todo el cultivo, lo dañaba, lo pisoteaba. Demasiado sol, demasiada lluvia, ustedes saben que eso es perjudicial para las plantas. Y ya cuando se hacía la cosecha, era otra celebración. Para ellos era muy importante esto. Nosotros hemos perdido esto. Dice acá, ¿por qué se perdió la costumbre? Bueno, porque las congregaciones, que en un comienzo eran pequeñas y deben ser pequeñas, empezaron a aglutinar muchísima gente y no se podía practicar lo que vamos a ver hoy. Entonces se empezó a perder lo de el pan. El pan se consideraba tan sagrado que no se cortaba con un cuchillo. Sí, nosotros tenemos la costumbre, hoy vamos a la panadería, pedimos un pan y la persona nos pregunta, ¿lo lleva así entero o lo partimos? ¿Cómo es que dice? ¿Lo partimos? ¿Lo tajamos? Sí, gracias. Y tajarlo es colocarlo en esas sierritas eléctricas que lo cortan. Está prohibido. Porque dicen, si tú cortas con un cuchillo, con un metal, el pan, es como si cortaras a una persona. Miren el concepto en que se tenía el pan, lo sagrado. Sí, lo sagrado. El pan que compramos en la panadería, pues es un pálido reflejo de lo que era el pan de aquella época, ¿no? Pero que era un poquito más, sin tantos, sin tanta levadura, sin tanto proceso eh, industrial, ¿sí?
porque el pan de ahora se vende por cantidades y como les digo, había muchísimas clases de pan. El pan de la época de Yeshua y de la época de los semitas tampoco era como nosotros lo conocemos. Ellos nos decían, bueno, vamos a hacer pan blandito, luego baguette o francés. Hojaldrado con bocadillo, con queso. No, era un pan que a veces tenía 7 semillas. Se buscaba que todas las personas tuvieran acceso a probar el pan. Era vital. Y además no tenía la forma que tienen los de ahora. Era pues como una especie de arepa, generalmente arepa. Como vamos a ver las matzot. Se hacían redonditas, se horneaban. Ese era el concepto que tenían en la época del Mesías y antes del Mesías y los semitas y los árabes. O sea, cuando se puede ir a un país árabe, a un país del Medio Oriente, todavía los beduinos, los palestinos y los judíos que han vivido allá, pues han cultivado esa costumbre de cocinar el pan de esa manera. Es un pan redondo. Bien, miren que ahí solamente en esas poquitas líneas en las que hemos comentado, ya tenemos que adquirir un pensamiento, comprender que los autores de la Biblia, y esto es importante, a mucha gente no le gusta, pero se debe hacer, el ejercicio de transportarnos y de pensar como pensaban los autores de la Biblia. Los autores de la Biblia no son occidentales, son semitas. Y ellos tenían un clima diferente y tenían algunos productos diferentes a los nuestros. Y eso está en las escrituras. ¿Que se puede adaptar? Sí, claro, se puede adaptar, pero debemos entender y respetar el entorno en el que fueron creados estos libros, estos rollos de la Torá, toda la historia, lo que nos cuenta la Biblia, tanto en la Tanakh como en el Brit Hadashah, el pan. Vamos a mirar la siguiente lámina. Y, gracias, vamos a ver estos 5 temas. Ya después de ese pequeño pasaje, entendiéndolo el pan para los semitas, vamos a ver que los nazarenos, los Nozrim, bendecían el pan. Había un bocado, un trozo de pan que se llamaba japat, había un partimiento del pan, y vamos a aprender algo que se llama la despedida del Shabbat o la salida del Shabbat, Motzei Shabbat. Hoy vamos a estudiar estas dos partes. Lo de los nazarenos, Nozrim, otros les dicen Nazratim, y la bendición del pan, Hamotzi, es la bendición del pan. Vamos a estudiar estos dos hoy. ¿Sí? Sí, por eso les digo que debemos anotar, porque nos va a ayudar a repasar. Y solamente nosotros y únicamente nosotros vamos a entender nuestros jeroglíficos. ¿Sí? Ustedes le piden escritos a otra persona, se van a perder. ¿Sí? Las personas dibujan flores, otros dibujan águilas, otros dibujan un río, ¿sí? Otros colocan stickers, otros colocan nubes, carros volando, bueno, eso hacemos de todo. Entonces, anota tú para que tú entiendas. Entonces, vamos a ver, mire, elegí 5 palabras con mi entendimiento para tocar el tema que vamos a hablar hoy y Dios nos preste la vida en 8 días. Elegí Abhar, Ledaber, James, Milín, Besigli. Elegí 5 palabras con mi entendimiento. ¿Cuáles palabras para esta enseñanza? Nosrim, la primera. Nosrim o Nazratim. Segunda, Hamotzi, que quiere decir la bendición del pan. Vayámonos aprendiendo estos términos. Hamotzi es la bendición del pan. Por eso en las noches en Shabbat decimos, vamos a hacer el Hamotzi, o vamos a hacer la bendición del pan. Nozrim, nosotros somos Nozrim y debe ser algo de honor, de bendición, no de orgullo, pero sí de sentirnos
felices de sentirnos con autoestima porque alguien, ese nazareno, pagó con su vida por nuestra salvación. Entonces, esa es la primera palabra, Nosrim o Nazratim en alguna. Hamotzim. La tercera, Hapat. Hapat es, a ver, perdón, la hogaza de pan o un pedacito de pan. Esto es Hapat. El bocadito, el trozo, la hogaza de pan, esto, un bocado de pan. Un bocado de pan. Van a ver lo importante que es que nosotros vamos a aprender por misericordia del Señor hoy, lo importante que es este pedacito de pan. Bien, lo voy a guardar. Entonces ya ustedes saben, Hapat. Luego vamos a ver el partimiento del pan, que es Petziat Hapat, o sea, esto, el partimiento del pan grande, sacamos una piecita. Lo vamos a ver en algunos apartes de la escritura. Y luego vamos a ver eso en la cena de Shabbat, al final se hacía una cena despidiendo el Shabbat y era compartimiento del pan también. Es una delicia este tema, hermanos. Es muy enriquecedor, espiritual y físicamente. ¿Por qué? Porque vamos a entender, cuando lleguemos a Pesaj, vamos a ver, uy, ya entiendo qué es esto. Y nos vamos a dar cuenta por qué no podemos invitar a personas que no sepan de qué se trata esto, de qué va Pesaj. Por más cariños que le tengamos, por más anhelo que le tengamos, así sea una persona que lleve muchos años en los evangelios, pero si no conoce esto, ustedes nos vamos a dar cuenta que a veces le podemos causar un perjuicio a la persona en vez de causarle, de hacer que sea de bendición el compartir Pesaj. ¿Ven? Bueno, entonces, ya todos vimos las cinco palabras, ¿cierto? Y hermanos, yo no tengo ningún problema en compartirles el tema si ustedes lo quieren tener, lo deberían tener. Pero al final, entonces, en 8 días yo les doy el tema, porque hay cosas que no están acá, pero para que ustedes lo estudien. Bueno, aquí hay un tema que lo veo aquí. El papel de las mujeres en el partimiento del pan. ¿Sí? Otro tema bonito. Mujeres, el Señor las ama, las quiere muchísimo. Bien, entonces vamos a mirar ahora la segunda lámina. Por favor, me ayudan acá porque no sé. Esto es ocultarse. Bueno, gracias. ¿Qué hacían los Nosrim? Hacían dos cosas importantes y yo quiero que prestemos atención a esto porque aquí empezamos a darnos cuenta de que hay una selección. No que haya sectarismo, no que haya acepción de personas, al contrario. Primero, habían reuniones públicas. Los Nosratim o Nazratim, los Nosrim, compartían el mensaje a nivel público. Allá afuera se le compartía la palabra a las personas. Se les daba testimonio de Yeshua. ¿De qué nacionalidad eran los primeros Nazratim? Judíos. ¿Sí? Judíos. Y ellos llevaban la palabra al judío y al no judío les llevaban la palabra, el mensaje del Mesías. Y dice en Hechos 11:26, ¿quién me puede ayudar a ver? Tú, Judith. Miren, está ahí. Porque está en pantalla. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muy bien. Se congregaron allí ¿cuánto tiempo? Un año. ¿Y enseñaron a mucha qué? Gente, o sea, a judíos y no judíos. ¿Qué les enseñaban? El mensaje de la salvación. Que el Mesías ya había venido. Que necesitábamos ser redimidos. Que el Señor había muerto y había resucitado. Todo eso era lo que se enseñaba. Y a los discípulos, a los talmidim, se les llamó cristianos o mesiánicos por primera vez en Antioquía. Nosotros no nos debemos avergonzar por la palabra cristiano. ¿Sí? No coloquemos tropiezos. O sea, si la persona se quiere acercar y nos dicen cristianos para ofendernos, hermano, es un honor, una bendición.
¿sí? Ser cristiano, que le digan a uno cristiano no tiene nada, eso no tiene nada. Hermanos, eso no tiene nada. ¿Qué tal ser tropiezo? El Señor nos guarde por una persona que nos dijo cristianos o cristiano. No, me hice mesiánico y si no, no le comparto la palabra. Imagínate el tropiezo. Después para darle eh, al Señor, darle explicaciones. Ay, cuidado, te dicen cristiano. No tiene nada, hermano. No tiene nada. Muy bien. Entonces, aquí vemos que los Nazratim o Nostrim le enseñaban a quién? A mucha gente. Se les llamó cristianos, Nazratim. ¿Por qué se les decía cristianos? Porque ellos hablaban del Cristo o del Mesías, mesiánicos. Este Nosrim se sabía, inclusive en las oraciones despectivas o en los conceptos despectivos que tiene mucha gente, dice los nazarenos. No tiene nada. No tiene nada, es un honor, hermano, porque estamos rindiendo honor a quién? Al Mesías. Bueno, vamos a seguir la segunda palabra, que hacían reuniones públicas. ¿Dónde hacían más reuniones públicas? A ver, Juan David, si él está tan formal. A ver. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. ¿Eh? ¿Gran número de qué? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. El mensaje es para todos, hermanos. Dice, estaban en el pórtico de Salomón. Todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Esto dónde era? En el templo. Sí, daban testimonio. O sea, en aquella época, todas las personas iban y según su escuela tenían la posibilidad de exponer y decir, mire, yo creo que el Mesías no ha llegado, y otros decían como sí, ya llegó el Mesías, y no había problema. Cada uno compartía sus ideas, y ahí dice, a los demás ninguno se atrevía, o sea, si había personas que le parecían, no, no me parece, tranquilos, se iban a otro lado, ya. Habían varias escuelas de varios rabinos, pero habían adquirido respeto, los respetaban. ¿Por qué? Porque hacían señales y prodigios en medio del pueblo, o sea, bendecían, era de beneficio. No amenazaban a nadie. No le decían, si usted no nos sigue, se va a ir al infierno. Ese es el problema de la evangelización que nosotros tuvimos. Nuestros padres tuvieron malas experiencias con las personas cristianas por eso, porque evangelizaban y si la persona no le accedía, no aprobaba su mensaje, entonces dejaban una amenaza. Se van a condenar. Así eran, dejaban sentencias, juicio. Entonces la gente por eso no les creía. ¿Qué hace eso? Eso efectúa una reacción contraproducente, porque la persona va a seguir en su idea, va a seguir en su religión, se va a poner más firme, así esté bien equivocado. ¿Sí? ¿Alguien hizo la mano? ¿Quién? Hermana Yo, Lucía. More, es que tengo una inquietud. Ahí donde dice, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Cuando habla de señales y prodigios, ¿se puede decir que también hacían milagros? Sí, correcto. Sí. Así, mira, Porque, es que porque, si usted, porque más abajito dice que aumentaban más en gran número de hombres y de mujeres. O sea, eso llamaba mucho la atención. correcto, o sea, decían, venga, esta gente de verdad tiene poder, o sea, y es que lo van a ver, o sea, si leen todo el contexto, yo saqué solo la partecita donde dice que unánimes en el pórtico de Salomón compartían la palabra, los que habían recibido de Yeshua. Sí, por eso les digo, habían escuelas y esas escuelas defendían a su rabino. No, este rabino interpreta la Torah así, no, este rabino interpreta, no, yo me quedo con eso, no, yo me quedo con otro. Otros decían no, los que se llaman los Amaretz, pero tenían la oportunidad de compartir. Pero aquí dice, ellos con señales y prodigios
en el pueblo. Por eso ahí van a ver que Pedro y Juan, justamente en el pórtico de Salomón, ¿cierto? Levantaron a una persona que era coja. Eso lo van a ver, ahí se va a ver después. Pero por lo pronto es que nosotros veamos que ellos compartían la palabra afuera. Compartían. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el paso siguiente? A ver, vamos a ver, Felipe. Reuniones en casas. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ven? O sea, después de que se compartía afuera, miren esto, es que esto es lo que hay que poner atención, la manera correcta de evangelizar. Se lleva el mensaje afuera. No todos van a recibir la palabra, no todos. No todos van a recibir la palabra. Pero los que la reciben ahora son invitados a la casa, ¿ves? ¿Por qué eran invitados a la casa? Porque recibieron la palabra y reconocieron que Yeshua era el Mesías y eran llevados a hacer tevilá, bautizos. Y aquellos se añadieron como 3,000 personas. ¿De qué nacionalidad eran las 3,000 personas? Judías. Judías. Y aquí para algunos interpretan que se recuperaron los 3,000 que se perdieron con el becerro de oro. ¿Sí fueron 3,000 que se perdieron con el becerro de oro? 3,000. Aquí se recuperó esa cifra. ¿Se acuerda mi edad que negué mi edad? Y habían 3 bases fundamentales en aquellos que creían. Primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 1. 2, en la comunión, en el partimiento del pan. Por eso es importante lo que vamos a ver hoy, lo que es esto de partir un pedacito de pan. Qué importante, porque eso generaba comunión. Comunión. Y participaban en las oraciones. Esas eran las 3 características de las personas que habían recibido el mensaje de Yeshua. Miren, no se llevaba a la casa a cualquiera. ¿Por qué pasan tantos sucesos negativos en la evangelización? Porque no se hacen conforme aquí están las escrituras. Yo fui uno de los que fui llevado, venga, vamos, te invito, y preguntaban quién es nuevo, uno alzaba la mano y la persona lo codeaba a uno, ¿sí? Que alzara la mano, ¿verdad? Como un tic nervioso, así. Y uno por respeto, pues alzaba la mano. Paso número 2, se puede poner de pie. Pues uno se ponía de pie. Paso número 3, ¿cuál era? Ponían las manos. Pase al frente. Paso número 4, cierre los ojos y repita después de mí. Pasos número 5, hay alegría en la tierra y en los cielos porque hay una persona que es salva. ¿Ven? Y por eso nos preguntamos por qué esta persona que recibió el Señor sale con esas cosas, porque no se hizo el procedimiento de una manera correcta. ¿Sí? No podemos entrar a las casas, a las congregaciones, personas. No quiere decir eso que ahora no vayamos a invitar a personas que necesiten. Sí, claro. Pero es mire el proceso para ir a Pesaj. Aquí estamos hablando de camino a Pesaj. Cuidado, cuidado. Pongamos atención a el proceso para llevar a una persona a una casa. Es igual como cuando uno va a una universidad, a una empresa, uno no invita a la casa a la persona, los primeros compañeros de trabajo. Nadie hace eso. Eso es falta de sabiduría, ¿o no? No, que porque es compañero, que porque tiene el uniforme con el mío, para adentro. No, o sí. Uno no hace eso. Hay gente que lo hace, pues ahí han tenido consecuencias. Pero fijémonos, ¿qué se hacía? Se perseveraba en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la doctrina de Yeshua, que Yeshua es el Mesías, que Yeshua murió y resucitó,
que necesitábamos ser redimidos de nuestros pecados, que habíamos caído, y que necesitábamos ser levantados, redimidos, que había la esperanza de la resurrección, que había un juicio final. Todo eso era la doctrina de los apóstoles. En la comunión, vuelvo y digo, mire, esta es la parte más importante, la comunión los unos con los otros, y dicen que en griego esto aparece como un solo punto, el 2. La comunión era el partimiento del pan, eso era lo clave y lo principal y lo más importante en esos 3 pasos para cuando una persona podía entrar a una casa. Recordemos, ¿por qué casa? Recordemos que en hebreo, en el pueblo hebreo, todo es casa, Bet Shalom, Betania, Betsaida, otra de Betesda, otra, Betlehem, todo era casa, por eso las reuniones eran en casas, las congregaciones eran en casas. Y en las oraciones, por eso oramos los viernes acá, ¿sí? Porque esto sale de aquí, es que eso es lo que tenemos que hacer. Bien, entonces, era una especie de filtro, ¿cierto? Como toda empresa, ustedes saben que toda empresa también le da un periodo de prueba a las personas, ¿cierto? Que si quieren participar en la empresa o no. Y también la persona, el candidato puede decir en los 2 meses, no me voy. Esta empresa no me gusta. Y luego de estar afuera y las personas que recibían, por eso ahí dice que le compartían a todo el mundo. Y algunas personas decían no, algunos no se atrevían, pero lo respetaban. Reconocían por sus obras que eran personas que merecían respeto. Pero los que creían aumentaban y luego entonces eran bautizados, hacían tevilá. ¿Por qué el bautismo? Porque el bautismo era una señal de haber recibido el sacrificio del Mesías. Por eso es. Y se añadieron como 3,000. Vamos a ver otra. A ver, ¿qué decía ahí? A ver quién puede ayudarme con la lectura. No sé, hermana Lucía. Sí, More. ¿Qué dice? Dice, reuniones en casas y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2:46. ¿Ven? El mismo principio, resumido en un versículo. Perseveraban unánimes cada día en el templo. En aquella época el templo todavía estaba en pie, no había sido destruido. Y luego de ir al templo, ¿a dónde llevaban a la gente nueva? A las casas. Sí, no todos se llevan a una sola casa, no. Miraban, porque esto va a ser muy importante, vamos a entender por qué casas. ¿Sí? ¿Por qué las casas? Ahí no dice a la catedral. Y los llevaban a la catedral, a la mega iglesia, no, a las casas. Y comían juntos con alegría, compartían el pan con alegría. ¿Y con sencillez de qué? De corazón. Todos iguales. Algunos dicen que comunismo, bueno, aquí no vamos a meter en política. Todos tenían las cosas en común, sobre todo la comida. Aquí vemos un aspecto importante. Recordemos, y por eso les pregunto, aquí estamos comenzando en la comunidad que hebrea, judía, ellos ya entendían, las personas que a pesar de todo recibían al Mesías como Salvador, sabían que había unas situaciones importantes en cuanto a la comida, ellos ya sabían eso. Por eso cuando se le habla a los corintios, ¿recuerdan? Les dicen, no, ustedes se tienen que esperar unos a otros. ¿Cómo así que el que le ganen llegar, el que más come? Y las personas que llegaban de última, generalmente pobres, se quedaban sin comer. Y Pablo dice, tiene que corregir eso. ¿Por qué? Porque eran griegos. ¿Por qué eran qué? Griegos. Por eso estamos nosotros también aprendiendo. Miren el pensamiento hebreo, miren cómo pensaban los discípulos, miren de quién aprendieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban en una cultura judía, cultura hebrea, semita. Y que nosotros tenemos el 100% de posibilidades de practicarla. Es más, es un deber. Bien, vamos a seguir. A ver, este es un poquitico pesado el texto. A ver, Raquel.
Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Yeshua HaMashiach. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Qué porción es? Primera de Juan 1, 1 al 10. 1 al 103. Tengo que revisar esa versión que me conseguí. Debe ser el 13 o al 10. Bien, miren lo que dice acá, tan importante. Ya vimos que aquí había una comunión. Había comunión unos con los otros en el partimiento del pan. Mire, por eso aunan comunión, partimiento del pan, como un solo tipo. ¿Por qué? Ahora entendemos qué quiere decir la comunión, porque dice que todo lo que ellos vieron y oyeron. Miren el principio de lo que dicen ellos. Hemos oído, visto y palpado. Hoy hay mucha gente que está dudando, están diciendo, este Juan no es el Juan. Este Juan no es el Juan el apóstol. Entonces, ¿cuál Juan es, hermano? Si él dice, hemos oído, hemos visto, hemos contemplado y palparon con nuestra... Entonces, ¿cuál Juan es? Y por ahí hablan de que hay un tocayo. Eso se han inventado una cantidad de cosas. Mire, por eso dice, con sencillez de corazón, hermanos. Que a la Biblia le metieron, pues que le metan. Mire, hermano, mete en tu corazón la sencillez de la palabra. No nos dejemos mover la fe, el piso de la fe. Dice, porque testificamos, nosotros hagamos lo mismo, testificamos. Ellos dicen que vieron, contemplaron, oyeron al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Yeshua, Jesús, Yeshua. Dice, y eso es lo que les anunciamos, la cual está en el Padre. Miren lo importante de esto, lo que está en rojo, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Yeshua HaMashiach. Imagínense lo que está hablando aquí, hermanos. Y todo se confirma en el momento en que nosotros compartimos el pan. En ese momento es que damos testimonio de que, y nos dicen las escrituras, no es solamente que ustedes compartieron el pan, ustedes al hacer eso están dando el testimonio del mensaje y que hay comunión entre el Padre y Yeshua HaMashiach. Y eso debe generar en nosotros gozo. Mire, gozo. ¿Se acuerdan de esta mañana que hablábamos de la autoestima? Cuando el Señor le dice a las mujeres, no, yo valoro a las mujeres. Ustedes deben respetar a las mujeres, nos dice a nosotros el Señor. Y dice, ustedes también deben tener autoestima con eso porque ustedes tienen comunión con el Padre y con el Hijo. Dice, ese es el mensaje que hemos oído de él y eso es lo que le estamos anunciando. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Eso es lo que debemos creer, hermano. Que fulano cree que salió una iglesia, una sinagoga que hace esto, que hace lo otro. Hermano, que el Señor tenga misericordia de nosotros. No nos dejemos mover nosotros, ¿sí? Mire, tenemos que, aquí como dice acá, miren esto que es importante. Perdón, acá. Bautizos, mire, eso es que es algo necesario. ¿Sí? El bautismo es necesario. Ahí vamos aprendiendo, ¿no? Más palabra. Reunión en casa. A ver, ahora, ¿quién puede leer? No sé si alguien que pueda leer. A ver, Humberto, por favor. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua HaMashiach y su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gracias, Amén. no lea la porción porque Juan 1, No, esa no. 1 al 103. No, esa Gracias. no. Gracias. Miren, dice, por eso hablamos de acá, miren las palabras que había acá. Luz, Dios es luz, y dice, si tenemos comunión con él, no andamos en, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él es la luz, o sea, verdaderamente. O sea, si una persona que dice que está con el Mesías y con el Eterno, dice, y la sangre de Yeshua HaMashiach me limpió de todo pecado. Y dice, sin embargo, pecamos. Claro, hay pecados porque tenemos ira, a veces tenemos tentaciones por las que tenemos que luchar, ¿cierto? Sí, remordimientos. Todo eso debemos dejarlo atrás. Irnos perfeccionando, dice. Irnos perfeccionando. Si confesamos nuestros pecados, ¿sí? En estos días que tuve que ir a Transmilenio, ¿cierto? Nosotros tenemos una cultura, mira la cultura con lo que tiene que pelear. Resulta que en una estación estaban haciendo una remodelación y habilitaron ambas entradas. Y como a los 15 días que yo fui y vi que la gente entró por la parte, iba por la parte de atrás y cuando yo me di cuenta la puerta estaba sellada. Pues toda esa gente que iba ahí, que antes había puerta, a veces estaban era colando y dije, me tocó devolverme, lógico, ¿cómo me iba a meter yo por ahí? Y con gabardina y todo. No, me devolví y le di la vuelta a toda la estación, tocó caminar como 2 cuadras, le di la vuelta a la estación y entré y los que estaban recibiendo ahí decían, le agradecemos mucho por pagar su pasaje. Y uno dice, eso de robarse un pasaje, eso es clase de pecados que dice aquí, hermano, no lo haga más. Sí, ¿qué tal que eso que lo estén filmando y justo vean a la persona de una congregación y digan, una oveja, ¿usted a qué comunidad va? No vayan a decir Yeshua Hamele porque no nos harían un favor. Pero si lo hacen es reconocer el pecado. Dice, si decimos que no es pecado, nos engañamos a nosotros mismos, que tenemos una excusa para pecar. ¿Por qué se están colando? Pues porque el pasaje está muy caro. Y esta gente tiene muchísima plata. Pero eso es suficiente argumento delante del Señor. Nosotros sabemos que no. Que no. Porque si decimos y nos justificamos, le estamos haciendo al Señor mentiroso. Imagínense. Decimos, no, eso no tiene nada, eso no tiene nada. Y no solamente nos colamos acá, sino que vamos a otras ciudades del mundo. Les exigimos que nos tienen que dar lo mejor y que nos tienen que mantener. Y nos colamos en el metro. No, hermanos. Después hay viajes interplanetarios, también nos colamos en esos servicios. No, hermanos, tenemos que pagar. Porque hacemos quedar mal al Eterno. Sí, seamos luz. ¿Por qué? Porque Él es luz. Entonces veamos que las personas que se acercaban a Pesaj con el Mesías debían tener y revisarse, y lo vamos a ver más adelante. Qué importante es tener claro lo del pan, lo del partimiento del pan, lo de Pesaj, porque miren lo que sigue. ¿Qué pasa cuando había? Porque luego vamos a ver lo del vino, porque aquí vamos a ver solo lo del pan. Por eso resalté lo del pan. ¿Qué dice ahí, Claudia? Reuniones en las casas. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Mashiach, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Miren, sí, gracias. 1 Corintios 10, 16, 18. Recordemos que cuando ya sale Pablo sale del área de Israel, pues él hablaba con la gente del templo. ¿Se acuerdan del templo? Ellos sabían que ahí se adoraba al Dios verdadero. Ya había venido el Mesías. Aquí ya les está hablando a unos extranjeros, están en Corintio, en Grecia, y allá había idolatría.
Y les dice mucho cuidado porque cuando usted está tomando la copa de vino acá, la copita y el pan, es la comunión que tenemos todos con la sangre del Mesías, dice, no es la comunión de la sangre del Mesías. Qué delicado, ¿sí ven? Y el pan que partimos, este pan que partimos, no es la comunión del cuerpo del Mesías. Empieza como a tomar una importancia mucho más profunda, porque el saber esta palabra nos puede evitar cometer errores, con buenas intenciones. Tenemos muy buenas intenciones, pero en las cosas del Señor no hay buenas intenciones. ¿Se acuerdan que con una buena intención nada había a Abiú también querían, no, pues estamos aquí, ¿qué nos puede pasar? Juego extraño. Inmediatamente vino la corrección mortal. ¿Sí? No es de buenas intenciones. Servirle al Señor no es de buenas intenciones. Porque dice, siendo un solo pan, o sea, el Mesías, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Cuál pan? Sí. Del Mesías. Del Mesías. Mire lo delicado que es esta parte, lo importante. Mira a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, no son participantes del altar. Por eso saca esta conclusión. A ver, no sé quién la pueda leer. Rosy, Yo, Morel, Rosalba, sí, por favor. dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Primera de Corintios 10, 21 y 22. Gracias. A los corintios. Mire, dice, Corintios, si ustedes ya recibieron al Mesías, es al Mesías. Colombianos, europeos, palestinos, griegos, si ya recibieron al Mesías, al Señor Jesús, a Yeshua, no pueden tener otro Señor. Cuidado. Cuando ustedes beben la copa, la que se bendice aquí en Shabbat y en Pesach, es del Mesías. No pueden ir a otros sacrificios. Ah, qué fanáticos, hermanos, es que mire lo que dice la palabra, tengamos cuidado. No, si participamos de la mesa del Señor, no podemos participar de la mesa de los demonios. ¿Se acuerdan que había comida consagrada a los demonios? ¿Por qué les habla el Señor a través de Pablo a los griegos de esta manera? Porque esa era la cultura que ellos tenían. Ellos tenían que hacer una diferencia entre el mensaje en Yeshua, del Mesías, del Salvador, y lo que le habían enseñado por cultura en esos pueblos. Tenían que discernir. ¿Se acuerdan de discernir? ¿Cuál es la palabra de discernir? Discernir. A ver. Es Badal. Badal. Yo me acuerdo que esa palabra la leyó la hermana Lucía, Badal. No se nos olvide. Aquí le está diciendo a ellos, tienen que discernir. Ustedes están con el Señor o contra el Señor, pero decídanse. No pueden tener dos señores. O están con el Señor o están en contra del Señor. Y también había aprendido, miren esto, antiguamente no había ateos. Todos creían en algo, pero no había ateos. Volviendo aquí a la lámina, dice, participar en la mesa del Señor, en Pesaj o en los servicios cuando compartían el pan, esa es la mesa del Señor. Dice, vamos a provocar a hacerlos al Señor. ¿Qué pasó cuando Israel provocaba a hacerlos al Señor saliendo de Egipto? Se quedaban, hermano. Vamos a desafiar al Señor. Y yo coloqué mire el peligro de quién nos enseña qué. Yo voy a leer algo, voy a ver si lo encuentro rápido acá en el estado, ¿no? ¿Ustedes lo tienen? El estado que dice Yeshua. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí,
Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, dice Yeshua en Juan 5, 39, 41. ¿Qué dice el Talmud? Hijo mío, presta atención a las palabras de los escribas antes que las palabras de la Torah. ¿Sí? Si a ti te adoctrinan desde niño, ¿tú crees eso? Ese es el problema. ¿Quién es mi maestro? ¿Qué me enseña? Y otro, dice, aquel que quebrante las palabras de los escribas peca más gravemente que aquellos que transgreden las palabras de la Torah. ¿Sí ven? Sanedrín 10, 3, folio 88b. Ahí está con todas las letras y con todos los puntos sobre las CIES. Eso es real, yo lo miré y es verdad, hice eso. Entonces, a mí ¿qué despierta en mí este tipo de textos? Primero, que me da tristeza que uno queda expuesto a esa clase de maestros. Por eso nosotros debemos definir si Yeshua es mi maestro. Si el mensaje de Yeshua es lo mío. Si yo tengo que perseverar en el mensaje porque los apóstoles lo dijeron, los apóstoles no se salieron, dijeron, Yeshua es el Mesías, Pablo es el Mesías. Pablo le está enseñando a los corintios del Mesías, de Yeshua. Dice, por favor no se van a meter allá o con el Señor o sin el Señor, pero defínanse, aprendan a discernir. Vamos a ver la siguiente. Ahora sí, Marisol, ¿qué dice? Reuniones en casas. Y sazonarás con sal todo corbán que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todo corbán tuya ofrecerás sal. Uy, gracias. Ok. Sigue. ¿Okay? No, sigue. Mesa es como el altar, la comida es como la ofrenda y la sal es el pacto. Gracias. Miren lo importante que debemos tener nosotros. Claro, que cuando nosotros hacemos la cena de Pesaj o había las reuniones y se compartía el pan entre todos, era como cuando el sacerdote ofrecía eso en el templo. Y la mesa, tu mesa donde compartas el pan con tus hermanos, es el equivalente al altar. La comida que se sirve en estas reuniones, donde el Mesías es la parte principal, donde hay comunión, es como la ofrenda. ¿Cómo se le llamaba la ofrenda? Corbán. Pero para sellar todo, el círculo de la mesa y la comida, ese pacto era sellado con sal. Dice, jamás no harás que falte la sal del pacto de tu Dios. O sea, la sal es el pacto. En todo corbán tuyo, toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Qué importante, ¿no? Por eso algunas personas colocan sal sobre el pan de Shabbat. Eso lo debemos nosotros reincorporar. ¿Sí? Porque está ahí. Pero ya no como que, es que la costumbre askenazí o la sefardí o la falache. No, porque es que está aquí en la palabra. Eso está en Levítico 2.13. Levítico 2.13. A ver, ¿por qué no lo leemos? Busquemos, ya que no está ahí, confirmémoslo. Hermanos, también todos los creyentes, todos nosotros tenemos la obligación de ir a mirar, oiga, venga, ¿será verdad lo que me dijo este señor? Por ejemplo, mirar con las escrituras. ¿Es verdad que aquel que quebrante las palabras de los escribas peca más gravemente que aquellas que transgreden las palabras de la Torá? Tú tienes la obligación de ir a mirar si eso es verdad. Todos tenemos que acceder a ese conocimiento y tenemos el derecho y la obligación de que se nos diga la verdad, hermanos. ¿Sí? Por eso, saber esto, también podíamos hablar con un judío y sabiendo que ellos tienen esto, que es muy probable que tengan esto, nosotros decimos, no, mira, y no solamente aquí en el Brit Hadashah, en el Antiguo Testamento también dice, en la Tanakh, dice que nadie le puede enseñar a Dios.
Muchas veces sucede que las personas no conocen la Biblia, sino que conocen más los libros que interpretan la Biblia. A ver, ¿qué dice tu versión? Dice, ¿Buscaste tú? sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Ok. Luis, ¿qué dice esa es la Jerusalén, ¿no? Sí. Levíticos 3:2. 2:13. Ah, sí, sí. Dice, sazonarás con sal toda oblación que ofrezcas, en ninguna de tus oblaciones permitirás que falte nunca la sal de la alianza de tu Elohim. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Ok. ¿Listo? ¿Alguien quiere leer otra versión? ¿O su versión? Tranquilos, para eso estamos para estudiar. No sé, Humberto. Sí, señor, Ya. tenemos la Biblia textual. ¿Qué dice? Lee, sí, lee. Dice, sazonarás con sal todo presente de tu ofrenda vegetal y nunca dejarás que la sal del pacto de tu Elohim falte de tu ofrenda. En toda ofrenda tuya presentarás sal. Y la Gracias. otra dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ujú. Gracias. ¿Alguien más? O leemos aquí lo que está en hebreo. A ver, tranquilos. Si alguien más quiere leer, participar. ¿Es Levítico, More 13? 2:13. Levítico 2:13. 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de Dios, de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Gracias. Miren aquí en hebreo lo que dice. Bekol o Bejol, Korban, Min, Hateja. Todas tus ofrendas. ¿Quién leyó allí vegetal? Creo que fue Rosalba. Ujú. Ahí, correcto, ahí dice Minjateja, Sí, toda, señor. ajá, todo corbán, mire, todo corbán. Por eso es importante aprendernos esos términos, porque ya corbán me da una connotación de conocimiento de profundidad del tema, ¿sí? Ya no es cualquier ofrecimiento, no, ese corbán, acercarme, yo me acerco a Dios a través de una ofrenda. Y minjá, ¿a qué hora será la hora de la minjá? Desde las horas de la tarde. Dice, Bamelach, Timlach, y la sal sobre no faltará, dice, Hashbit, Melach, Brit, Eloeja. La sal, miren la importancia de la sal. La sal es el pacto de Dios. Dice, y acá ya más abajo dice, alcohol corbaneja y sobre todo corbán tuyo, takrib melaj, no faltará la sal. Tienes que ofrecer sal. Interesante, ¿no? Por eso sacan esas deducciones. La mesa es como el altar, la comida es como la ofrenda, o sea, el corbán, y la sal es el pacto. ¿Ven? No es una cosa sencilla lo de la comunión con el Señor, es delicado. Es delicado. Esto es parte del discernir el cuerpo del Señor. ¿Listo? Vamos a dejar ahí sobre la actividad de los Nosrim, que era la primera palabra, ¿recuerdan? Vamos a ver a otra muy importante. Hamotzi. ¿Qué es Hamotzi? Bendición del pan. La bendición del pan. ¿Qué Bendición cosa del más pan. hermosa? Ajá. A ver, repitamos todo. Hamotzi. 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 Sí. Hamotzi. Sí. Sí. Hamotzi. La bendición del pan. Ahí vamos aprendiendo. Y bueno, ¿quién no ha leído? ¿Está la hermana Nilfa? Sí, hermano. Por favor, puede leer lo que está en pantalla, hermana. Gracias. Sí, hermano. Dicen, Yeshua les dijo, no tienen necesidad de irse,
darles vosotros de comer? Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos a los cielos, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Mateo 14, 15, 20. Gracias. Miren, entonces Yeshua, ¿se acuerdan de la multiplicación de los panes? Hay gente que está diciendo que fueron unos vecinos, ¿cómo se llama? Caciques o gamonales, vecinos que le prestaron al Señor todo ese pan y esos pescados para no hacerlo quedar mal. Bueno, si ese es el Mesías que tú tienes, pues lo siento mucho. Dice acá, los discípulos le dicen, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, ¿cómo les vamos a dar de comer? Dice, tráeme lo que tienes ahí. Mandó a la gente recostarse en la hierba, ¿no? De malas. No, recuéstense, por favor. Tranquilos, descansen. Porque el Señor dijo, yo no puedo mandar a esa persona aguantando hambre. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, miren el procedimiento. Primero, levantó los ojos hacia los cielos, lo bendijo, ¿cierto? Bendice el pan. Ay, perdón, es que se me caía. Bendice el pan y luego, ¿qué hace? Lo partió, el pedacito, el pat, y dice, repartan el resto a la multitud. ¿Escaseó? Sobró. ¿Por qué quiere decir 12 cestas llenas? ¿Qué representan las 12 cestas? Los 12 apóstoles. A ver, Las 12 tribus. las 12 tribus, a ver. Bueno, sí, las 12 tribus. Pero las 12 tribus, ¿qué? Empecemos a relacionar rápido. A ver, ¿por qué 12 cestas llenas de pan? ¿Qué había en el templo? Los 12 panes de la proposición. Ah, 12 Los 12 puertas. panes y los 12 panes de la proposición también. correcto, correcto. El Señor bendijo a todas las tribus con pan. Hay una garantía para las 12 tribus de Israel. O sea, aquí está diciendo, sigue permanente la promesa del Señor. Todas las tribus, todo Israel tendrá pan. Tú tendrás pan en tu casa, hermanos. El Señor no se ha olvidado de nosotros. ¿Bueno? Y dice, levantando a los cielos, aquí hay un procedimiento, no es que simplemente vaya del pan a todos y tómese selfies con todos, dando pan. No, Señor, gracias. Bendijo el pan y lo partió. Eso es ese es el procedimiento correcto, como lo estamos haciendo los días en que hacemos Kabbalat Shabbat. Se bendice a Dios, se parte el pan y después vamos a ver qué es esto de que partió. Miren esto aquí, ¿dónde está el ratón? Lo partió. ¿Qué quiere decir lo partió? Y luego lo dio a sus discípulos, lo vamos a ver ahorita. Y le dieron a la gente y todos quedaron saciados. ¿Qué dice acá? A ver, lo va a leer. No, esperen que está desobediente. A ver, Felipe. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22, 19 y 20. A ver, y tú, Raquel, para que eso quede en familia. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan, pat, y bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26. Mateo 26, 26. Gracias. Esto es Pesaj, pero fíjense en el principio, el procedimiento. Levantar los ojos a los cielos, bendecirlo y partirlo y darlo. Tomó el pan y dio gracias. Lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Por eso
insisto, que miremos que esto lo hizo en medio de un pueblo que sabía que había asistido a Pesaj, que sabía lo de la fiesta de Pesaj, que sabía lo de compartir el pan unos con otros, la importancia del pan, ¿sí? No que, y tajó el pan y lo repartió, no, dice, y lo partió. Recuerden, por eso era importante para aquellos, alguien puede decir, es que en aquella época no había esa tecnología. No, hallémosle sentido. Nosotros no podemos ir a corregir a los escritores de la Biblia. Son los escritores de la Biblia, los autores de la Biblia, los que nos corrigen a nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento? Tomar el pan, bendecir al Señor. Ya ustedes saben que hay una oración estructurada, que se llama Hamotzi, ¿no? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Hamotzi lehen min haaretz. ¿Y cuál es la de con Yeshua? Alejen emet min hashamayim et Yeshua HaMashiach. Exacto. Bendito eres tú, Señor, que nos mandaste el pan de los cielos, a Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. ¿Sí ven? Hamotzi dice, Hamotzi. Se da gracias. Mire, qué importante es partir el pan. No podemos darle ese pan a otras personas que no estén en la misma sintonía con nosotros. Les hacemos un mal, hermanos, les hacemos un mal. ¿Sí? Ya hemos tenido varias experiencias con Humberto, podemos dar testimonio de eso, con mis hijos, con Felipe, que a veces se llevaban personas a la congregación y hacían cosas que no esperábamos que hicieran, porque listo, pues, si te invitan a un sitio donde hacen ciertas cosas, pues, tú te respetas. No, la gente se da la licencia de criticar, de reírse, de burlarse. Y aquí vemos que eso era muy delicado. La Escritura dice, eso es muy delicado. Y después tomó la copa, vamos a ver después lo de la copa, hoy vamos a ver lo del pan. Este es mi cuerpo, o sea, ese pan, esa matzá, ¿sí? Que lo vamos a ver que va a estar toda agujereada, se partía. Este es mi cuerpo, dice el Señor, que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. Es que eso es lo que debemos hacer, ¿sí? Eso es lo que debemos hacer. Partir el cuerpo del Señor, partir el pan, con esta simbología, con todo este sentido que le dan las Escrituras. Y ahora, algunas personas sugieren que dicen que lamentablemente se perdió la traducción, y cuando dice que Yeshua tomó el pan, que aquí dice, y Vayikach Yeshua et Halechem, realmente lo que dice, y mientras comían, Vayikach Yeshua et Hapat, tomó el pancito, el pan. Ahorita vamos a ver qué tiene sentido eso, porque estamos viendo que en las traducciones se va perdiendo el sentido de lo que pasaba realmente en medio de la comunidad hebrea, se perdía. Y como les decía, hermano, es simplemente ser humildes y decir, sí, tengo que corregir eso, tengo que corregirlo. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que le agrada a Dios. O sea, yo no puedo, repito, pretender corregir a los escritores bíblicos todo el protocolo, todo lo de Pesaj, lo de Shabbat, ir a corregirlo. No, que es que ahora estamos en otra dimensión. Sí, es cierto, en una dimensión, pero no es la del Mesías. Estás alejado, estás ofendiendo a Dios. Por eso dice ahí, ¿somos más fuertes que Él? ¿Lo vamos a desafiar? La gente dice, no, pero hay 3.000 millones de personas que determinado día se reúnen, o sea que están equivocados. ¿Qué creemos? A ver, pues a la luz de las Escrituras, sí, están equivocados. Sí, están equivocados. A la luz de las Escrituras, ¿no? Bueno, vamos ahora entonces a seguir con la parte que sigue. En 1 Corintios, ¿qué dice? A ver, ¿puedes leer tú, Claudia? 1 Corintios 11, 23, 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo,
y esta copa es el nuevo pacto de en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Listos? ¿De dónde aprendió el Rab Shaul eso? Él era judío. Y no estuvo presencialmente con ellos. Por eso cobran fuerza cuando dice Juan, yo vi, oí, palpé, estuve cerca de aquel que es el verbo de vida. Yo lo vi, yo lo vi. Pero Rab Shaul dice, yo también recibí del Señor lo que os he enseñado. Que el Señor, la noche que fue entregado, tomó el pan nuevamente, tomó el pan. Miren ese cuidado. Habiendo dado gracias, lo tomó y lo partió y dijo, coman esto que es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahora, vamos a ver brevemente cómo era que se hacía el procedimiento. Todos tienen el pan allá, ¿cierto? Vamos a ver cómo se partía el pan. Bueno, dice, tomó el pan, ¿cierto? Tomó el pan. Entonces, todos tomen el pan. Digamos que todos hay en la comunidad, cuando se hacía esto, el partimiento del pan, eran poquitos, mínimo 10, máximo por ahí 40, y eso ya es mucho. Eran poquitos para poder hacer esto. ¿Por qué? Por el procedimiento. Ahora vamos a entender por qué eran poquitos. No que, por eso dice, se compartía el pan, se compartía la palabra a muchas personas afuera, ¿sí? A muchas personas. Ahora vamos a entender por qué se reunían en casas para poder hacer esto. Esto más de 50, 100 personas es muy difícil. Van a ver por qué. Dice, tomando el pan, habiendo dado gracias, entonces hagamos la oración del Hamotzi. A ver. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Hamotzi lehemin haaretz. Amén. Lo partió. Entonces, la persona, el anfitrión, partía un pedazo, pero él se daba cuenta cuántas personas habían con él en esa, ¿cómo diríamos? Recinto. En este recinto, gracias. Si habían 20, si habían 10 o 40, él debía darse cuenta de eso. Y también comparar eso con el pan que en ese momento tenía. Entonces, él partió un pedazo para él mismo, el anfitrión, él. No muy pequeño, que es que a mí me mata la humildad, no. Ni muy grande, de mala, yo soy el que manda acá, tampoco. Debe ser una porción igual a la de los demás. Él debía calcular eso. Y partía un pedazo de pan para él y lo dejaba ahí sobre partan ustedes el pan y dejan una porción, este es el pat. Esa porción la dejan en el plato y se comenzaba a repartir el pan entre los que estaban con nosotros. En este caso, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Punto número 2. No podía nadie comer hasta que el anfitrión probara primero el pan. ¿Ven? ¿Ven cuántas cosas tenemos que aprender? Un momentito. Todo el mundo está casi con el pan. Apenas el anfitrión partía el pan, lo tomaba y lo repartía y cogía su pedazo y lo probaba. ¿Ya? Este era el ejercicio. Yo me lo voy a comer todo. Qué pena. ¿Están comiendo pan, hermano? A ver, Humberto. Parece que sí. Sí, señor. Bien. Hermana Lucía. Sí, More. Aquí lo estoy compartiendo con mi nieta y con mis hijos. Mi nieta está muy pendiente y está partiendo el pan porque es que le gusta mucho también la bebé. Claro. Eso se puede hacer después de que el anfitrión parta inicialmente el pan. Bueno, primero, Sí, o sea, ese es el orden. Por eso les decía que tenemos que aprender.
Por eso era que eran pequeños los que compartían el pan, ¿sí? Porque si yo le reparto este pan a 100 personas, en la persona 99, la primera ya se está durmiendo, Sí. ¿sí? Por eso se reunían en unos recintos pequeños. Ese era el procedimiento, por eso era importante, por eso es importante aprender. Por eso lo delicado, si ven, no se le podía compartir a nadie. Eso era lo que hacían los discípulos después de evangelizar a las personas en la calle, y el que creía tenía derecho a comer el pan. Ellos no iban con el pan por allá, venga, pruebe, nada. Eso es lo delicado de esto. Luego vamos a ver lo de la copa, primero vamos a ver lo del pan. Hemos aprendido, ¿cierto? ¿Sí? Mire, el anfitrión lo que tenía que saber, tenía que mirar, tenía que, todos sus movimientos tenían que ser, no exactos, sino más o menos proporcional. Él tenía que hacer una lectura del entorno. Y si sobraba pan, se dejaba ahí. Pero solamente lo podían consumir las personas, ¿sí?, que estaban en el mismo estatus o estaban en ese proceso de ser creyentes en el Mesías. Por eso dice, no podemos venir hoy acá, compartir este pan, hablar del Mesías y después irnos a una fiesta pagana. No podían, no podemos. Estamos con el Mesías. Bien, porque esto es lo que descansa toda la enseñanza de esta tarde. Yo recibí del Señor. Esto es lo que les enseño a ustedes. ¿Quién le está enseñando a quién? ¿Un judío a quiénes? A los corintios. A los corintios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque hoy se está diciendo que Pablo se inventó el cristianismo. Que Pablo se inventó a Jesús. Y muchas personas, pues que no tienen esto, que no están apegados a las escrituras, pierden la fe, hermanos. Mire, todo lo que hemos visto, todo ese protocolo, dice Pablo, el Señor aquella noche que fue entregado en Pesaj, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió. ¿Sí ven? Todo el orden. Eso era un hebraísmo, eso era una costumbre entre el pueblo judío. Y el Señor dijo, tomen, coman, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. ¿Recuerdan? No que celebren mis cumpleaños. Y luego viene lo de la copa. Y dicen, cuando ustedes coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor estamos anunciando hasta que Él venga. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora ya tenemos un poco más de luz en este sentido. Tengo que perseverar en esto, porque eso es lo que tengo que hacer mientras Él regrese. Lo mismo que practicaba el pueblo judío allá cuando después del templo iban a las casas, es lo mismo que está enseñando Pablo a los creyentes fuera de Israel. Lo mismo. ¿Sí? No hay disculpa. Pablo no se inventó nada. Pablo dice, yo voy a perpetuar en ustedes algo que mi pueblo y yo hemos aprendido ahora incorporando al Mesías. Pablo entendió también qué era lo que estaba celebrando en Pesaj con el Señor y qué era lo importante de compartir el pan con los creyentes, compartir el pan. Ahora, cuando uno lee por qué el partimiento del pan era importante, porque antes de cada comida, antes de cada cena, se hacía esta bendición. O sea, cuando se partía el pan y se compartía ese pedacito de pan, se asumía que ya la comida, la cena estaba bendecida. O sea, la bendición de la comida es el partimiento del pan. ¿Ven? Por eso siempre había pan. Siempre estaba presente que había que bendecir a Dios, hacer la oración y partir el pan. Y miren, eso es tan interesante, aquí dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hermanos, esa era la enseñanza de hoy. Que el Eterno los bendiga
quedó en continuará, porque falta otra parte de lo que es la pieza del pan. Comentarios. A ver.